Una cosa que he descubierto al tomar hongos psicodélicos es que no están ahí para complacerme, no están ahí para entretenerme, para hacerme sentir bien o con el propósito superficial de drogarme. Son maestros sagrados y en cada viaje deben ser respetados porque dan lecciones, no buenos momentos. Sin embargo, también he descubierto a través de mis experiencias que pueden surgir grandes sentimientos de amor y felicidad. Por el contrario, también han ocurrido experiencias de miedo absoluto, locura y muerte. Hay una dualidad que los hongos presentan, ya sea buena o mala. Ha habido un viaje en mi vida que me cambió para siempre y que cambió a todos los que estuvieron allí, también para siempre. Era un viaje de campamento anual en el que participaba con algunos de mis amigos más cercanos. Era el cuarto año que íbamos y cada año el viaje había escalado. Con esto me refiero a que cada año las experiencias se volvían más intensas. No una locura mala, sino una locura memorable. Cada año se llevaban muchas sustancias diferentes y todos siempre salíamos bien, con nuestra salud mental y física intacta. Pero este año fue diferente. El viaje ocurrió durante nuestra última noche de campamento. Era domingo y había estado lloviendo todo el día. Por la tarde, el clima se despejó y el sol finalmente decidió salir. Para el tercer día, nadie tenía la capacidad de revisar la hora. Todos los teléfonos estaban muertos, nadie tenía un reloj. Estábamos aislados y el tiempo ya no nos importaba. Calculo que era avanzada la tarde cuando la mayoría de nosotros decidió comer los hongos Pinus Envy. Algunos también decidieron comer trufas psicodélicas. Yo me quedé con el Pinus Envy porque tenía curiosidad y nunca había probado esa cepa antes. El comienzo del viaje fue extremadamente hermoso. Los 12 estábamos sentados alrededor de la fogata. El sol acababa de empezar a ponerse. Esto creó una atmósfera increíblemente cálida y feliz. Mi novio estaba a mi derecha y un amigo a mi izquierda. Solo 2 personas en el grupo decidieron tomar un octavo. Todos los demás tomaron la mitad. El Pinus Envy que teníamos era el doble de potente de lo normal. Por eso la mayoría tomó la mitad. Hubo algunas personas en el grupo que solo comieron la menor cantidad de capuchones y en menos de una hora todos habían despegado. Al principio, las 2 personas que estaban tripeando más fuerte éramos mi amigo, que también tomó un octavo completo, y yo. Una vez empecé a tripear, no podía hablar, solo sonreír. Escuchaba las conversaciones y las risas que ocurrían alrededor de la fogata. Con los ojos cerrados, podía verlo todo. Podía ver a todos alrededor del fuego justo enfrente de mí, aunque mis ojos estuvieran cerrados. Luego, mi visión cambiaba entre la imagen de la fogata y las personas hablando, y un cálido tono melocotón y amarillo, con fractales delineados en blanco. Hermosos, brillantes, vívidos y extremos fractales. Podía escuchar algo parecido a una mujer cantando en los confines más profundos de mi mente, muy suave, como la voz de una madre. Una ola tan fuerte de amor absoluto y conciencia se apoderó de mí, como el tipo de amor y felicidad que no había experimentado desde que era una niña pequeña. Tan genuino, puro e inocente. La mejor manera en que puedo describir la energía que llegó a mí es como un ser maternal, protector y amoroso. Eran los hongos hablándome, enseñándome y mostrándome la belleza y el amor absoluto que existe entre todo lo que está vivo. Las lágrimas y la mucosidad comenzaron a escurrir por mi rostro. Era el llanto más fuerte que jamás había tenido, pero en mi cara seguía la sonrisa más grande.
Llorando, sonriendo y riendo, sentí que acababa de renacer. Fue el viaje más intenso que jamás haya tenido. La sensación corporal era una locura. Era como estar muerta y ver la luz, verlo todo, encerrada en un amor absoluto y divino. Esto era real. Lo que estaba experimentando era más real que cualquier otro momento de mi vida. Era más claro que cualquier momento sobrio. No quería irme, no quería que terminara. Por suerte para mí, yo estaba experimentando esto en ese momento, porque dentro del grupo había una persona que se había encontrado en un lugar muy, muy oscuro. Lo llamaré X. Esta persona había pasado por muchas dificultades en el último año. Había 2 miembros del grupo que eran pareja. La chica había sido pareja de X en el pasado, pero eso había sucedido hacía años y todos eran amigos y habían seguido adelante. Una cosa que me gustaría mencionar es que poco después de mi experiencia alrededor de la fogata, necesitaba ir al baño. Me costó toda mi voluntad levantarme de esa silla. Cuando me puse de pie y me alejé para encontrar un lugar donde orinar, caminar se sentía extremadamente fluido, como si estuviera flotando. Había una desconexión entre mi mente y mi cuerpo físico. No podía sentir mi cuerpo, pero podía ver mis brazos y piernas moviéndose. Mi cuerpo era parte de todo, fusionándose con los objetos a mi alrededor. El fondo y mis extremidades se volvieron lo mismo. Mientras caminaba, miraba mis pies y las piedras y la tierra sobre las que caminaba. Cuando ya estaba a una buena distancia del campamento, finalmente levanté la vista. A mi alrededor, en los arbustos, en los lechos de musgo, en los árboles caídos, había personas. O al menos pensé que eran personas. Me senté detrás de una roca a solas y miré atentamente hacia mi izquierda. Había un joven, más o menos de mi edad, acurrucado junto a mí. No podía ver su rostro, solo estaba ahí, congelado, sin moverse ni respirar. Lo recuerdo con total claridad. Pantalones cortos color canela, una camiseta verde, cabello corto castaño rojizo y zapatillas deportivas azules. Solo estaba encorvado. Esto no me asustó. Sabía que ese chico no estaba realmente ahí. Ninguna de esas personas lo estaba. Al menos no en el plano físico de existencia. Todas las personas estaban acurrucadas como ese chico, cada una mirando en una dirección diferente. No podía verle los rostros. Todos estaban sentados con la cabeza enterrada en los brazos, dispersos por todo el bosque. Sabía que estaba viendo espíritus. Se sentía como si hubiera muerto y hubiera entrado en algún lugar lejano. No tenía miedo, solo un amor inmenso por todas esas personas. Cuando ya no podía verlos, volví al fuego. Volviendo a X, cuando regresé, solo quedábamos 4 en la fogata. Los demás estaban en sus tiendas. Éramos yo, mi novio, la chica que mencioné que solía estar con X y X. Los 4 estábamos tripeando extremadamente fuerte en ese momento. Aquí es donde las cosas tomaron un giro oscuro. Mientras yo experimentaba una dicha absoluta, había un miembro del grupo que había sido consumido por un miedo y una oscuridad extremos. Y esto comenzó a proyectarse sobre todos. X miró a la chica y le preguntó si ella y otros 2 chicos del grupo estarían dispuestos a tener sexo. Todos lo miramos con una expresión de extrema confusión, como ¿de dónde salió eso? La chica solo lo miró y dijo, no. X respondió, oh, estoy muy ofendido en este momento. Dale, sería divertido. Todos lo miramos y pensamos,
¿qué carajo acaba de pasar? Teniendo en cuenta que el novio actual de la chica estaba en una tienda a solo unos metros de distancia. X hablaba completamente en serio. En ese momento mi novio y yo nos miramos, como diciendo, uy no, está ido. El problema con X es que ha sufrido episodios de tendencias esquizofrénicas y trastorno de personalidad dual, y miembros de su familia biológica también han sufrido enfermedades mentales. Había estado bien durante todo el fin de semana, pero nadie debería haberle permitido tomar esos hongos. X se levantó y se alejó del fuego. Después de eso, todo estuvo relativamente bien durante aproximadamente una hora. Sin embargo, a lo largo de esa hora, X comenzó a decir cosas muy extrañas. El grupo se había reunido nuevamente alrededor del fuego. Entonces X dijo de la nada, no pude acabar, no pude venirme. Todos nos quedamos sorprendidos. Luego dijo, no estoy bien, necesito irme a casa. Simplemente no me siento bien. ¿Dónde están las llaves? Quiero irme a casa. Estábamos a 3 horas de casa, a 1 hora de la ciudad más cercana, y todos estábamos demasiado intoxicados para conducir. Pero X estaba insistente. Mi novio se acercó a él y le dijo, no hombre, no podemos irnos a casa ahora, no es posible. Todos estamos demasiado jodidos, nadie puede manejar. Y no había forma en el infierno de que íbamos a dejar que tomara las llaves de alguien para conducir. Estaba obviamente perdido en los hongos. Se mataría, o peor, intentaría suicidarse. En este punto la tensión en el aire aumentó enormemente. Mi viaje, que había sido de pura dicha, ahora estaba infestado de miedo absoluto. Estaba aterrorizada. Esta situación era demasiado difícil de manejar en ese momento. X estaba siendo muy insistente. Entonces comenzó a preguntar obsesivamente dónde estaba la chica, refiriéndose a su exnovia. Ella se había ido a su tienda con su novio para acostarse. También seguía insistiendo con las llaves. Repetía lo mismo una y otra vez y todos comenzaron a temer la situación. Mi novio simplemente lo abrazó y le dijo, te quiero mucho, hermano. Todo está bien. Ven, siéntate aquí conmigo junto al fuego. Por favor. Te quiero. Todo está bien. Estaba diciendo todo lo que podía para tratar de calmarlo. Mientras lo abrazaba y le decía esto, X comenzó a lamer y besarle el cuello de manera intensa. Luego siguió diciendo, no estoy bien. Esto continuó y se repitió durante lo que pareció al menos 1 hora, pero que en realidad fueron unos 20 minutos. Logramos convencer a X de que intentara acostarse y relajarse. Aceptó y se acostó fuera de una tienda de campaña. Después de aproximadamente media hora de estar en silencio en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, se levantó silenciosamente y se sentó junto a la chica, quien en ese momento había salido de su tienda. Al principio, nadie lo notó. De repente, sin que nadie lo esperara, X saltó sobre ella, la inmovilizó en el suelo e intentó besarla. Su novio y el mío se levantaron de inmediato y lo apartaron de ella. Todos seguíamos tripeando de manera extrema. La situación era increíblemente aterradora e intensa. Nadie sabía qué hacer ni cómo manejarlo. Mi novio lo arrancó de ella y al hacerlo, X gritó más fuerte y con más intensidad que cualquier cosa que haya presenciado en mi vida. Me levanté de mi silla y corrí hacia un rincón oscuro del campamento. Estaba temblando, casi vomitando del terror. «No, no, no», gritaba X, como si alguien le estuviera arrancando la piel. Había tanto dolor y miedo en su voz. La chica se levantó como pudo y solo lo miró, sollozando. X siguió gritando.
te amo, ¿por qué? ¿Por qué tienes que estar con él? Solo quiero detener el dolor, solo quiero que termine. No podía soportar mirarlo, solo miraba fijamente la tierra y temblaba. Solo éramos 2 chicas ahí, y una de ellas acababa de ser agredida. Sentía que todos habíamos entrado al infierno, que habíamos cruzado al mundo espiritual y que fantasmas y demonios nos acechaban desde la oscuridad del bosque, controlando lo que estaba sucediendo. Estaba teniendo alucinaciones auditivas severas, voces, gritos, crujidos y ruidos fuertes provenientes del bosque oscuro que nos atrapaba. Me costó cada gramo de mi fuerza no perder la cabeza. El novio de la chica la miró desde el otro lado del fuego y le preguntó si estaba bien. Mi novio les dijo que se fueran a algún lugar seguro. Cuando se alejaron, X siguió gritando y resistiéndose. El grito más horrible que he escuchado en mi vida. Todavía lo puedo oír con claridad. Encima de sus gritos se escuchaban los lamentos de la pobre chica que acababa de ser agredida. Gritos, llanto, toda la energía estaba intensificada. Algunos miembros del grupo estaban sobrios o solo habían bebido alcohol, pero aún así estaban llorando y aterrorizados como el resto de nosotros. Incluso admitieron que habían comenzado a alucinar ellos mismos, aunque nunca habían tomado psicodélicos. La energía que nos envolvía era tan fuerte. Entonces, tan repentinamente como comenzó, X dijo: ¿podemos relajarnos? Solo quiero ser feliz. ¿Puedo sentarme junto al fuego con ustedes? Como si nada de lo que había sucedido antes hubiera ocurrido. Y de repente, era otra persona. Mi miedo hacia él se intensificó. Se sentó junto al fuego y con él lo hizo algo más. Temblaba en mi silla y reuní el valor para mirar su rostro. Sus ojos estaban negros. Sus pupilas estaban tan dilatadas que no se veía ningún rastro de color en ellos. También había un segundo par de ojos mirando desde abajo de los suyos. Los rostros de todos eran normales, excepto el suyo. 4 ojos en su cara, observándome fijamente. En ese momento supe que algo se había metido dentro de él y lo había cambiado hasta su núcleo. Comenzó a decir: creo que acabo de tener un mal viaje, chicos. Solo quiero saber qué se siente morir. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Quiero más hongos. Nunca quiero dormir. Todos se estremecieron en sus asientos. Lo único que podíamos hacer en ese momento era hablarle, decirle todo lo que quería escuchar y mantener la calma. Extendía la mano hacia las brasas del fuego e intentaba quemarse. Mi novio tuvo que sujetarlo. En ese punto estaba tan aterrorizada que tuve que irme al coche. Tenía que encerrarme allí. Mi novio y yo nos levantamos y nos fuimos. No teníamos linterna, solo un encendedor. Así que él sostuvo el encendedor en el sendero y nos guió. Hubo un momento en el que tanto detrás como delante de nosotros solo había oscuridad absoluta. Ya no podíamos ver el fuego. El encendedor apenas iluminaba 1 metro de distancia. Entonces comencé a entrar en pánico porque no podía ver el camino ni el fuego detrás de nosotros, y el coche se suponía que estaba a no más de 20 metros de la fogata. Sentí que nunca íbamos a llegar, que caminaríamos en la oscuridad para siempre. Entonces, el encendedor de mi novio explotó. Tuvimos que encontrar el camino en la completa oscuridad. Miré hacia el cielo y la luz de las estrellas era de un azul tan intenso. Las estrellas giraban, se movían, cruzaban el cielo a una velocidad imposible. En ese momento supe con certeza que había viajado a otra dimensión, porque nada tenía sentido, y aún así, las estrellas eran hermosas. Entonces comencé a recordar la fuerza amorosa que parecía protegerme. Sabía que iba a superar esa noche.
sin importar cuánto pareciera durar, porque esa fuerza aún me envolvía. Nos encerramos en el coche y nos envolvimos en sacos de dormir. Mi mente estaba demasiado acelerada para dormir. Mi novio había tomado menos hongos y no estaba tan estimulado. Comenzó a dormirse, dejándome sola en la oscuridad del coche, hasta que la luz del sol apareció por la mañana. Pasé la noche aterrorizada dentro del coche hasta que llegó el amanecer. Hay demasiadas cosas que experimenté dentro del coche como para poder documentarlas. La mañana fue un gran alivio para mí, pero seguía sintiendo los efectos del viaje hasta bien entrada la tarde, aunque de manera más ligera, como una mayor percepción de la realidad. Mi novio y yo empacamos y nos fuimos. No podía soportar volver al campamento y mirar su rostro. Había algo tan oscuro dentro de él que me sacudió hasta la médula, y todavía me afecta. Fue la personificación del miedo y el mal. La enfermedad mental crea un abismo tan triste y aterrador en las personas que la padecen. En conclusión, nunca en mi vida había experimentado tanto miedo y locura. Ver a alguien tan destruido y tan perdido fue una experiencia extremadamente aterradora y existencial. A la mañana siguiente, X despertó y no recordaba nada. Esto nos aterrorizó aún más porque nos hizo evidente que su otra personalidad había tomado el control. Ver a una persona esquizofrénica tener un mal viaje con hongos fue indescriptiblemente traumático. Esa noche tuve el peor y el mejor viaje de mi vida. Me mantengo firme en mi creencia de que los hongos son maestros y están ahí para proporcionar una mayor conciencia, ya sea del miedo o del amor que nos rodea. Anoche elegí abrazar el amor en lugar del miedo, y eso fue lo que me permitió sobrevivir. En los días posteriores sufrí náuseas, ansiedad y una incomodidad extrema. Mi cuerpo seguía sintiendo los efectos de la experiencia. Esto se quedará conmigo por el resto de mi vida.